eretsradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretsradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين. Gen Latino. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime si tú quieres. Gen Israelí. אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo te va, Edgardo? Buenos días. ¿Qué decís de la vida? La vida te da sorpresas y también te da petróleo, te da gas, te da un montón de cosas. Así es. Bueno, el tema del día de hoy es exportación de gas israelí a Jordania. Fue toda una revolución el tema del descubrimiento de los yacimientos de gas, ¿no es cierto? Acá fue todo un tema, ¿no es cierto? Sí, mira, y también creó mucha polémica porque a principios de octubre del 2016 la cadena catarí Al Jazeera, que es una especie de CNN de acá en la región, sí. en todo el mundo, emitía las protestas multitudinarias desde Amán, la capital de Jordania, contra el gas proveniente de Israel. Es decir, que hubo mucha cosa en contra. Los manifestantes gritaban: el gas sionista es una vergüenza. ¡Qué va! Entonces entrevistaban a un manifestante que decía que le pide al gobierno jordano que detengan el acuerdo, otro que decía que este acuerdo no nos representa. Bueno, esos eran los ánimos. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué les molesta a los cataríes o a los jordanos de a pie, vamos a decir, que compren el gas israelí? Las críticas se alzaban tanto contra la importación de gas de Israel, lo que de por sí afirma la normalización de relaciones entre ambos países vecinos, Israel y Jordania, como contra la falta de información de todo lo que se fue publicando desde septiembre del 2014 hasta este septiembre del 2017 en la prensa israelí. En las redes sociales, por ejemplo, Daniel, distintos grupos y organizaciones jordanas llamaron varias veces hasta hace unos meses, principalmente durante el 2016 fue esto, a apagar las luces entre las 21 y las 22 horas como protesta organizada por el acuerdo del gas con Israel. Hasta el propio corresponsal de Al Jazeera, hablando de Al Jazeera en Jordania, que se llama un tal Mohammad Abu Ruman, fue reclutado para esta operación de estar con velas. El tipo aparecía en la pantalla de Al Jazeera con la vela. Con tal de no usar, qué bárbaro. ¿Y qué hace el rey de Abdala, ¿no?, al respecto, con todo esto? El rey Abdala de Jordania los deja correr. Mira hacia adelante y deja a las masas jordanas echar vapor para descomprimir esta olla popular que hierve contra todo lo que huele a Israel, se podría decir, como sucede en cualquier otro lugar del mundo árabe, es como una cosa común. Conoce los humores el rey Abdala y los deja esparcirse por donde sopla el viento. Es decir, no es la primera vez ni será la última que en Jordania, del mismo modo que pasa en Egipto, la gente salga a la calle con una postura anti-israelí. Desde Israel
Es una imagen muy desagradable ver todo Obviamente, esto, claro. obviamente. Pero mira, cabe suponer que el acuerdo con Jordania va a ser más fuerte que todos estos sentimientos de parte de la población de rechazar cualquier cosa que provenga de Israel. No te voy a decir que el amor es más fuerte, aunque fuera una materia prima que el país necesita como el gas natural, que de esto se trata, asegurando su abastecimiento para toda la población del reino, que eso es lo importante para Abdala, como preguntabas. Y una última aclaración es que estas manifestaciones que hubo en Amán tuvieron un tinte antigubernamental, pero no antimonárquico. Ajá, ok. Ahora, ¿vos tenés los datos? ¿Me sabés decir cuánto sale cada perforación de gas natural, de un pozo, ¿no? De gas natural como los de las reservas israelíes? Mirá, se calcula, según los expertos, estuve más o menos averiguando el tema, entre unos 150 y 180 millones de dólares. Hubo también algunas perforaciones en seco, que no hallaron nada. Ese es el riesgo, ¿no? Sí, hay que ir haciendo hasta que se encuentra. Obvio. Hasta en los lugares donde saben que está la reserva. Sí. Por eso muchos en Israel agradecen a las empresas que sí vienen aquí a hacerlo, como fue el caso de las que están involucradas, y bueno, por supuesto que salgan después sus pingües ganancias en los arreglos con el Estado para esto, porque las que están trabajando en esto son Nobel Energy, Ratio y el grupo italiano Edison. Mirá vos. Háblame un poco del acuerdo de gas entre Israel y Jordania, que es lo que interesa en este momento. Mira, en septiembre del 2014, como habíamos comentado antes, Israel y Jordania firmaron un acuerdo por $10.000 millones, mediante el cual Israel le venderá gas natural del pozo Leviatán al reino hashemí en los próximos 15 años a partir del año 2019. Eso fue lo que se firmó. En frío, el acuerdo mostraba que todas las partes salían gananciosas, es que Jordania iba a recibir el gas natural entonces barato, que era de $6.3 por unidad térmica británica, es la unidad con la que se mide esto, en una cantidad de 45.000 millones de metros cúbicos, y que Israel iba a recibir $500 millones por año por todo esto durante una década más un lustro. Y los Estados Unidos, que estuvieron involucrados en toda la negociación, de esta manera es decir, afianzaban su influencia energética en los estados moderados de la región, que es lo que les interesa. Pero cuando se trata de las relaciones de Israel con un país del mundo árabe, como hablábamos antes, todo este prisma se distorsiona, ¿no? Entonces, según una encuesta que había realizado un canal de televisión jordano el año pasado, un 88.3% de la población se oponía al acuerdo y solamente un 8.9% estaba a favor. Ahora, ¿cómo fue la interna israelí sobre el gas? Mirá, hay una cosa interesante, porque fue con discusiones entre el actual ministro de Energía, Yuval Steinitz, fue el gobierno anterior de Netanyahu, si son todos gobiernos de Netanyahu, No, seguro, a favor del acuerdo de Jordania, es decir, y Steinitz sigue siendo ahora ministro de este gabinete, y el que era ministro de Medio Ambiente, que hablamos nosotros en el programa, Avi Gabay, cuando estaba en Kulanu, que era el partido de Cajalón, que fue el único ministro que se opuso al acuerdo del gas en el 2014. Ahora, Avi Gabay es el líder del laborismo, es decir, estaba en un partido de derecha y ahora está en un partido de centro, para algunos centro-izquierda. Como lo vimos cuando lo tratamos acá en Cambalache. En aquel momento, Daniel, todo parecía guardar más relación con pujas internas de poder entre Bibi y su ministro del Tesoro de Economía, Cajalón, que era hombre de Gabay. ¿Tan barato es el gas israelí? Mira, entonces el gas era muy barato para Jordania, ahora ya no lo es. Esto se debe a que en el mundo el precio del gas en los últimos 36 meses ha caído en picada. En Israel ahora se ha tenido que bajar más el precio para poder ratificar el acuerdo que había quedado a la espera desde entonces. El centro de todo este meollo de políticos que hablábamos, de acuerdo como que Gabay no se oponían al acuerdo del gas en sí, se oponía a la forma en que se hacía, o cuando se trataba de la compañía de electricidad jordana, hubo disposición a hacer descuentos, eso decía Gabay. Pero como se trataba de la compañía de electricidad israelí, la Hebrat Hashmal, no se hablaba de ningún descuento. Acá se nos aumenta todo, se ponen precios altos, altos y altos. Y a los jordanos se les hace descuento. Por eso él se opuso al acuerdo, no por el acuerdo en sí. ¿En manos de quién está el gas israelí actualmente?
Mirá, durante los últimos 7 años el monopolio del uso del gas de los pozos Tamar y Leviatán estuvo en manos del millonario Yitzhak Teshuvah, quien a su antojo, podemos decir, viene aprovechando que dentro de Israel no hubo un control del precio del gas y puso las cifras que le parecieron, sin relación a veces con el precio internacional, no sé si a veces o siempre. Lo que hace que los consumidores israelíes deban pagar el gas al precio Teshuvah y no al precio que aparece en el mercado mundial. Es decir, el tema siempre de la riqueza concentrada en menos manos y en manos privadas. Ahora, aquí le cuestionan que los jordanos pagarán el gas más barato que los propios israelíes, y Teshuvah responde. Justo, Teshuvah significa responder. No, es más, los precios tienen que ser Joser Teshuvah. Sí, no, pero Teshuvah es respuesta en hebreo. Claro. Por eso nos reímos con Daniel. Le responde que Jordania, a los que lo vienen a criticar por el precio Teshuvah, va a pagar más de $6 por cada unidad, ¿no? Lo que no respondería tampoco a lo que se acaba de firmar, o se acabó entonces de firmar entre los países Israel y Jordania. Y que los israelíes van a pagar, dice Teshuvah, $5 al final, ¿no? Sin embargo, pese a todas las vueltas, alternativas de compra y la propia oposición de parte de la población, el Reino de Jordania decidió seguir adelante con el gas natural del pozo Leviatán, ¿no? Y porque la cosa no terminaba aquí, los jordanos también podían pedirle el gas a los egipcios, que hace 2 años descubrieron que tenían una de las mayores reservas mundiales de gas, con un yacimiento en el Mediterráneo de 850.000 millones de metros cúbicos. Tuvieron en la posibilidad de renunciar al gas israelí e ir hacia el egipcio, pero al final quedó así. Teshuvah se comprometió a hacer todo antes del año 2020, terminar los gasoductos, y mucho dependerá de algunos otros acuerdos a punto de firmarse. Hablando de Teshuvah, ¿qué dice Teshuvah a todo esto? ¿Va a volver en Teshuvah? Mirá, lo que dice Teshuvah es la empresa Delek, que es la empresa Delek. Acá en Israel es muy conocida. Sí, las estaciones de servicio, ¿no? Sí, salió con comunicados hablando de que estaban haciendo con Jordania la paz económica para todo el Oriente Medio. Quizás sea demasiado temprano para hablar de semejante objetivo. Todo lo que hablamos de la paz, ahora hablamos del gas, y hasta los empresarios que manejan el gas dicen: yo voy a traer la paz. Y todos traen la paz, y al final la paz sigue quedando en el medio del camino, y al volver la vista atrás se ve el gas que nunca se va a volver a pisar. Es difícil, pero mucho menos que ya se cumplió este objetivo de la paz. Vos me preguntabas por Israel. Israel está muy preocupado porque huele que la mayoría de los países de la región, quizá con la excepción de Jordania, y ya veremos qué pasa con Turquía, preferirían ahora cerrar tratos por el gas natural con Egipto y no con la compañía Delek de Teshuvah, al menos en las etapas que están por venir. Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. Estamos aquí esta mañana con Jaime Mandel, doctor, traumatólogo, pero sobre todo originario de la colonia judía de Ubajay en Argentina. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, un gusto saludarlos y de escuchar hablar de mi viejo pueblo allá lejos en la colonia entrerriana. ¿Todavía hay familias judías en Ubajay? En Ubajay en este momento deben quedar 2 familias, tal vez 3, no más, y algunas medio, que es decir, mezcladas. ¿Qué recuerdos tenés de Ubajay de tu infancia? Muchos. Uno. Los primeros son de mi casa, ¿no es cierto? De mi madre, mi padre, el campo, los caballos, el palmar que quedaba cerca, el pueblo que estaba cerca, el campo nuestro estaba en el camino. De un lado estaba el camino de la ruta 14, que era de tierra en esa época, y del otro lado estaba la idea del ferrocarril que habían hecho los ingleses, y la estación se inauguró en 1914 en Ubajay. ¿Y hasta qué año funcionó el tren ahí? Y funcionó hasta hace casi 2 años. Es decir, el ramal sobrevivió al menemismo. Sí, lógico. Es un ramal que venía de Basilbaso a Concepción del Uruguay, de ahí para Concordia, de Concordia seguía hasta Corrientes, y los pasajeros unidos hasta la Concepción del Paraguay con ese ferrocarril Urquiza. Uh-huh. Y decime, ¿tenés alguna anécdota interesante para contar de aquellos tiempos en Ubajay?
anécdotas hay un montón, pero hay algunos recuerdos. Los recuerdos de la escuela, por ejemplo, que había hasta tercer grado, cuarto grado, después no había más. A la mañana estaba la escuela en castellano y a la tarde estaba la escuela Iriche, donde al lado de la sinagoga, donde íbamos los chicos de la colonia y del pueblo, de la colectividad, íbamos a las dos escuelas, ¿no es cierto? ¿Y qué diarios leían? Bueno, en esa época llegaban dos diarios allá. Uno era Die Zeitung, que leía la gente sionista que estaba en el Kerenkayemete, que apoyaba a Israel y todo lo demás, todo lo que podía. Y la otra era la gente de izquierda que leía de Die Presse. ¿Y en tu casa se leían los dos? En mi casa se leía de Die Zeitung, pero también se leía el otro, pues mi madre le gustaba mucho. Y el vecino nuestro, Ratskier, era de izquierda, era un hombre de Vilna y se había educado en esa izquierda, en la idea socialista, y él recibía ese diario, entonces se prestaba a los diarios. ¿Y la relación entre la gente cómo era? La relación entre los vecinos del campo, había grupos que eran amigos, por supuesto, más que otros. La gente se encontraba muchas veces en el pueblo cuando llevaba la leche a la estación o iba a comprar a los almacenes que había en el pueblo. El pueblito era un pueblito chico, creado por la ICA, porque la ICA no solo creó, la ICA era la Jewish Colonization Association, que no solo creó el campo, es decir, hizo la colonización judía, sino que también creó pueblos, construyó pueblos para que haya negocios y todo lo demás donde se puedan abastecer la gente del campo, ¿no es cierto? Sí, y alrededor. Y es interesante que en el mismo proceso de colonización que hubo cuando fueron las corrientes judías en Palestina, paralelamente, también quizás con la ayuda del barón Hirsch, hubo una en Argentina. Dos cosas, pero donde más se desarrollaron las colonias fue justamente en Entre Ríos y en Santa Fe. Uh-huh. Hubo alguna colonia en la provincia de Buenos Aires, una sobre todo Rivera, que fue bastante conocida, y hubo dos que fracasaron en Santiago del Estero. Hubo alguna colonia en el Uruguay también cerca de Paysandú, la 14 de abril, que duró muy poco y que la gente se mudó a Paysandú y a Montevideo, ¿no es cierto? Y vos viviste en Uruguay también, ¿no? ¿Cómo fue que te fuiste de las colonias de Ubajay? Bueno, en las colonias, nuestro pueblo estaba cerca del río Uruguay, y enfrente estaba la ciudad de Paysandú, frente a Colón. Colón quedaba 30 kilómetros del campo nuestro y sobre la ruta, y enfrente quedaba Paysandú. Paysandú era una ciudad uruguaya bastante grande. Y bueno, mis padres decidieron que yo me fuera a estudiar al Uruguay porque tenía familiares allá que eran profesionales, y entonces le ofrecieron que yo hiciera quinto y sexto grado en el Uruguay, y así fue como yo me fui a estudiar al Uruguay, cuando después de la Bar Mitzvah. Uh-huh. ¿Y medicina estudiaste en Uruguay o en Argentina? Bueno, el secundario y parte de la facultad la hice en Montevideo, pero después tuve que revalidar todo en la Argentina y empecé la facultad de nuevo en La Plata y ahí me recibí. Uh-huh. Y después Bueno, después trabajé como médico en el Instituto de Cirugía de Edo, por supuesto entré de practicante, primero hice todo. Y en la guardia era el único judío. Tu especialización es en traumatología en rodillas, ¿no? Mi especialización fue en traumatología, en especial me dediqué a la rodilla. Uh-huh. En el Instituto de Aeda. Y después, cuando estaba en Montevideo, era del Club Maccabi, de Montevideo Maccabi de Acoa, y ahí hacíamos atletismo, porque había campeonatos sudamericanos, maccabiadas, y entonces ahí aprendí el atletismo, corría 110 vallas, 400 vallas, y a raíz de eso me dediqué a la medicina del deporte. Me estabas contando una anécdota con un linchera en Ubajay. Bueno, el linchera era... Un día apareció al lado del alambrado, al lado afuera del patio del campo nuestro, un tipo con un paisano, un gaucho,
con una bolsita al hombro, una lingerita le llamábamos nosotros. Venía de a pie, por supuesto, hacía mucho calor y pidió un poco de agua. Mi padre lo hizo pasar al patio para que esté en la sombra y no en el sol, porque había mucho sol. Lo convidó con agua, pero mi madre también le trajo un tazón de leche y un pedazo de pan. Y bueno, mientras el tipo tranquilamente comía y tomaba, en fin, los chicos lo mirábamos, éramos chicos. El hombre se fue quedando en mi casa y le decían Carlos el Pampa. Claro, porque era hijo de un indio chaqueño, eso lo veremos después. Y vos sabés que era de pelo ercito, de bigote de alambre, viste, morocho, venía muy pobremente vestido, se ve que andaba por los caminos, viste, son de esta gente que andaba por las rutas y por el camino y vivía como podía y se arreglaba con un mate, viste, que eso nunca faltaba. Bueno, se fue quedando en mi casa durante muchos años, ayudando en casa, alrededor de casa, en la quinta y qué sé yo, pero los domingos eran día de fiesta para él, y se iba al pueblo y se agarraba flor de borrachera. Y muchas veces había que ir a buscarlo a la comisaría o al pueblo. En una de esas borracheras, un auto que pasaba por la ruta, desprevenido, lo atropelló y lo mató. Fue un tipo que yo siempre aprecié porque me enseñó muchas cosas en el campo, en el monte, en el arroyo, cómo manejarme en el agua, cómo pescar sin anzuelo. Porque siempre te dedicaste a la pesca, ¿no, Jaime? Me gustó siempre la pesca porque los viernes mi madre me mandaba a buscar pescado para hacer pescado relleno para el sábado, ¿viste? Y sacabas la canita. Hay un arroyo famoso Palmar ahí que desemboca en el río Uruguay y ahí pescaba dorado, tararira, de todo, para llevarle a mi madre. Bueno, él me enseñó a pescar sin anzuelo. Me preguntarás, ¿cómo es eso? Muy fácil. Agarraba una botella, le rompía la parte trasera a la botella, le ponía un pedazo de pan adentro y la ponía en el arroyo en contra de la corriente sobre una piedra. El pan se mojaba, los pescados entraban a la botella a comer el pan, él daba vuelta a la botella y quedaba un pescado ahí. Y así pescaba sin anzuelo. ¿Entendiste? Sí. Y después llegaste Perfecto. A hacer... Me enseñó a caminar en el monte también, a cómo evitar los bichos, las víboras y todo lo demás, y cómo manejarme, porque era un vaqueano, era un tipo que se había criado en el monte y al aire libre, ¿viste? Ya te dije que venía del Chaco, el padre era un indio chaqueño. Jaime, te invito ahora a un tema musical y después vamos a seguir conversando contigo sobre tu vida como médico y tu vida como médico del Club Atlético Vélez Sarsfield. Con mucho gusto. Cambalache. Shlomo y Dov. Duerme, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, a pumba, chica pum. Duerme, duerme,
campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, para niño chiquitito, trabajando, trabajando. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices, te va a traer codornices, te va a traer rica fruta, te va a traer rica fruta, te va a traer carne de cerdo, te va a traer carne de cerdo, te va a traer muchas cosas, te va a traer. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica punga, a punga, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Seguimos conversando aquí con Jaime Mandel, médico traumatólogo especializado en rodillas, fue director de traumatología en el Hospital de Aedo, originario de Ubajay, la colonia judía de la Argentina. Y Jaime, contame un poco más de Ubajay, la parte de música, qué escuchaban, cómo escuchaban, en radio. Mira, había casas que tenían radio, ¿no es cierto? O algún gramófono, y a veces en el pueblo vos pasabas por el pueblo y empezabas a la entrada a escuchar una música y seguías escuchando la música por todo el pueblo, ¿viste? No te podría decir exactamente cuál, pero había hechos en el pueblo, por ejemplo, vos sabés que en verano, en la época de cosecha, venía gente artística, es decir, artistas judíos de Buenos Aires que venían a hacer teatro en las colonias, claro, y entonces en Ubajay había un señor Pollaski que era un carpintero que tenía un galpón grande con silla y qué sé yo, y había hecho un escenario, y ahí actuaba la gente cuando venía en verano a actuar, a dar las obras de teatro, donde toda la colonia venía porque era niños. Y entonces toda la colonia venía a escucharle. Y cuando se hacía algún baile o algún casamiento, se hacía en ese galpón también. ¿Y había payadores? ¿Cómo? ¿Había payadores? Payadores ahí, no, payadores había afuera en los boliches cuando tomando vino, qué sé yo, y por ahí había algún payador, ¿viste? Pero nada que fuera importante, eran de ahí de la zona, ¿viste? O tipos que pasaban, troperos que venían con tropas y se ponían a payar ahí cuando se emborrachaban. Uh-huh. Estoy hablando de los años 40 por ahí, ¿viste? Al principio. Jaime, me gustaría saltar un poco en el tiempo, y vos fuiste médico de Vélez Sarsfield, el club de primera división de la Argentina, ¿entre qué años? Mira, yo fui por allá por el año 80, fui médico de Vélez Sarsfield cuando Bianchi volvió de Europa y volvió a jugar a Vélez, jugaba Bianchi, jugaba Piazza, jugaba Isquia, el arquero era Bartero, Bujero también jugaba la defensa, Cabrera, Castro era puntero, en fin, había Jorge era otro de defensa, y bueno, y estaba en el departamento médico, y yo era el médico del equipo.
Y el jefe médico del departamento médico de Vélez en esa época era el doctor Murano, que falleció al poco tiempo y quedamos nosotros, y después siguieron otros amigos míos como Gorra y Bujedo y todo, como Gorra y Acero, en fin, y Gorra hasta el día de hoy es el jefe médico. Decime, Jaime, Bianchi, que se comentaba que de chico era de River, ¿te lo comentó alguna vez? Bianchi empezó jugando en Vélez de chico, no sé si era de River, nunca le pregunté si era de River, pero él estaba muy prendido a Vélez porque él vivía cerca de Vélez cuando era chico y él empezó a jugar en Vélez. ¿Y él decía que era hincha de Vélez? Mira, no te sabía decir, pero era un tipo que estaba muy comprometido con Vélez, ¿viste? Más que muchos otros que estaban en Vélez que habían venido a Vélez. Cuando él volvió del Paris Saint-Germain, de Francia, ¿dijiste que vino lesionado? Vino operado porque había tenido una fractura y tenía 14 puntos en una pierna. Y un día yo le pregunté cuántos puntos tenía y dijo, son los mismos puntos que yo tengo como jugador de fútbol, 14. Ese era el puntaje que se daba a él como jugador de fútbol. Era muy buena persona, Bianchi, muy sencillo, sin ningún problema. Después, lógicamente, no solo jugó, sino que fue entrenador y llegó a Vélez a lugares mundiales, ¿no es cierto? Ganó el Sudamericano y ganó un título mundial también con Vélez. Sí, y decime, el hecho de ser judío, el otro día estábamos hablando con Ranán Reina aquí sobre la relación entre los judíos de la Argentina y el fútbol. ¿Había muchos judíos en Vélez, muchos judíos en el fútbol argentino en tu época? Mira, no muchos. Había algunos, pero no muchos y tampoco no eran tipos sobresalientes en el fútbol, ¿viste? Después apareció alguno de justamente de la colectividad y que eran de allá de la colonia Entre Ríos, que aparecieron en Vélez y jugaron en Vélez, jugaron internacionalmente después también, pero no en mi época, ya después que yo me fui. Jaime Mandel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Cambalache. Es un gusto de estar con ustedes y estoy a disposición cuando ustedes así lo deseen. Que lo pasen muy bien y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Cambalache. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. El ejército iraquí ha comenzado a realizar maniobras conjuntas con el ejército turco con el trasfondo del referendo kurdo del lunes pasado. Debido a un desperfecto en el pozo petrolífero Tamar en el Mediterráneo israelí, hay polución ambiental en la ciudad de Ashdod. El cráter de Mitzpe Ramón fue declarado como Reserva Internacional de Cielo Oscuro, la primera del Oriente Medio. Siria dice que responderá al próximo ataque de Israel. El ejército iraquí ha comenzado a realizar maniobras conjuntas con el ejército turco, con el trasfondo del referendo kurdo del lunes pasado. El ejército iraquí ha iniciado maniobras conjuntas con el ejército turco cerca de la frontera común de los dos países. Según el Ministerio Iraquí de Defensa, la maniobra se produce en el contexto de la clausura de las mesas de votación y el inicio del conteo de votos en el referéndum sobre la independencia de los kurdos en Irak. Debido a un desperfecto en el pozo petrolífero Tamar en el Mediterráneo israelí, hay polución ambiental en la ciudad de Ashdod. El Ministerio de Protección Ambiental ha informado que la estación de vigilancia Nir Galim en Ashdod registró un aumento de la contaminación ambiental
durante los 2 días posteriores al cese de la transferencia de gas desde el embalse de Tamar debido a un fallo técnico. La fuente dijo que la fuente de la contaminación se originó en la central eléctrica de Eshkol, donde se vieron obligados a usar gasolina, nafta, que contamina mucho más que el gas natural. El cráter de Mitzpe Ramón, en el sur de Israel, fue declarado por el IDA, Dark Sky Association, como Reserva Internacional de Luz Estelar, la primera en nuestra región con ese estatus. La Reserva Natural del cráter de Mitzpe Ramón cita en el desierto del Negev, en el sur de Israel. El director del IDA, Scott Feyerabend, sostuvo que la nominación ayudará a tomar conciencia del cielo nocturno amenazado, entre otras partes de Israel, así como en el Oriente Medio en general. El ministro de Exteriores sirio, Walid al-Mualem, amenazó a Israel con responder si siguen los ataques la próxima vez que Tzahal bombardee o dispare en su territorio. Lo dijo en una emisión de Russia Today en idioma árabe. A la vez, al mismo tiempo, al-Mualem espetó en la red libanesa Al-Miadin que el ejército no había interceptado los misiles israelíes disparados contra la ciudad hace unas semanas solamente porque no tenían la capacidad de hacerlo. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. En Cambalache, informe especial de nuestro columnista destacado, Alberto Messer. El mundo económico. Alberto Messer, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí estamos desde Buenos Aires, entrando en la primavera, podemos decir, y con muchas novedades. Como todos ustedes saben, la Gendarmería dio un informe de 400 páginas donde esclarece que, bueno, que al fiscal Nisman lo mataron y no se suicidó. Me imagino la repercusión que habrá tenido eso en Israel y en todo el mundo. Pero yo quisiera hablar en este momento, en realidad, cuáles podrían ser los motivos económicos por el cual al fiscal Nisman lo mataron, ¿no? Claramente. Y si nosotros nos remontamos al año 2013, vemos en algunos archivos y algunos informes que hay 3 puntos cardinales para nombrar. ¿Cuáles eran los intereses económicos del memorándum con Irán? En principio había una delegación de YPF con ENARSA que iban a viajar justamente a Medio Oriente para obtener acuerdos de obtención de petróleo de parte de Irán, y Argentina le iba a entregar granos y otro tipo de commodities.
¿no? Eso que queda documentado en casi todos los diarios de la época. En segundo lugar, aparte de la crisis energética, Argentina comenzaba a tener una crisis de tipo financiera, lo cual también necesitaba dólares. Irán es un país petrolero, obviamente que le sobraban los dólares. Y el tema que todavía no se comprobó, pero que sí se ha hablado en muchos lugares, era que a través de Venezuela, que se realizaba todo esto, Argentina tenía un plan nuclear que le vendería agua pesada a Venezuela y a su vez la triangularía con Irán. Todos estos beneficios e intercambios económicos tenían que ver con la formación de una comisión llamada Comisión de la Verdad, donde los fiscales argentinos tenían la posibilidad de interrogar a los presuntos, quienes fueron los presuntos asesinos o terroristas que atentaron contra la embajada de la AMIA, pero esto nunca el Parlamento iraní lo aprobó, lo cual dejaría en su momento una impunidad absoluta para los autores de aquellos actos. ¿Cómo lo ligás vos con Nisman esto? Bueno, Nisman hizo estas denuncias, esencialmente las denuncias que tenían que ver con el tema del petróleo y granos. Eso está documentado en la unidad de investigación a la AMIA. Y no solo hace la denuncia Nisman, sino también pide un embargo millonario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros integrantes del gabinete, como fue el canciller Héctor Timerman, entre otros. O sea, Nisman hizo la denuncia claramente y dijo que esto era solamente una cortina de humo para dejar impunes a los iraníes. Detrás de todo esto había intereses económicos por parte de la Argentina y también con Venezuela para generar un eje de alguna manera contra los sectores occidentales y los Estados Unidos. Alberto Messer, muchísimas gracias. No, al contrario, hasta luego. Cambalache. Canción de la memoria. Por la AMIA, León Gieco. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos
por el precio de una bomba alemana. Todo está clavado en la memoria, Espina de la vida y de la historia. la memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. todos los muertos de la mía, 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 Los de la embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. la memoria estalla a veces A los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. libre como el viento, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, Los chicos que manda el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Mor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. justicia, Justicia. 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 justicia, 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 Justicia. 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 justicia, justicia, Justicia. Justicia. justicia, justicia, Justicia. justicia, Justicia. 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 Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble,
pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ynet, el portal del Yediot Aharonot, nos dice en tu titular principal de tapa: grieta en la coexistencia en Aradar, en el asentamiento cercano a Jerusalén, apenas tuvieron atentados hasta que el terrorista Nimer Hamal, que trabajaba como limpiador en Aradar, asesinó ayer a 3 personas en la puerta de esta localidad. Guy, que vive desde hace 30 años en Aradar, habla de armonía con los habitantes de la zona. Y otra entrevistada por Ynet, Ganit Batuja, dice: no tendré miedo de los trabajadores palestinos. Otro titular: Ben Gurion Barazani lleva a los kurdos a la independencia. El combatiente del Peshmerga, que se convirtió en un político y sobrevivió al asesinato de Saddam Hussein, Masoud Barazani, es el líder indiscutido de los kurdos en Irak. Anoche se dio cuenta de una victoria de 100 años en el referéndum sobre la independencia del Kurdistán. Las amenazas de guerra en Bagdad y Turquía y las advertencias de Trump no le asustan, nos cuenta Ynet. Los miembros de Hezbollah, el partido de Dios pro-iraní del Líbano, ya le están llamando Ben Gurion. Otro titular del Ynet y Yediot Aharonot: la empresa que permitirá ver televisión a la carta, VOD, en Yom Kippur. Se trata del pequeño competidor Triple C, que dejará abierta su biblioteca de contenidos en Yom Kippur, mientras nos cuentan que las empresas comerciales de cable y satelitales como Hot y Yes o Cellcom y Partner no permitirán el acceso a la televisión a la carta para sus clientes. Y dicen que como tales los clientes tienen el derecho de pedir una compensación por el bloqueo del servicio que están pagando. Después nos cuentan que Nasrin Kadri, cantante árabe israelí, y su prometido judío Abiezer Ben Muja suspendieron el casamiento. Israel Hayom, el diario más afín a Netanyahu, nos dice en su principal titular de tapa que el atentado a tiros en Aradar de ayer, un atentado de excepción con soluciones limitadas. Y en la bajada nos cuentan que no se trata de un terrorista típico. El clima que la autoridad palestina otorga al terrorismo por incitación, no condena, financiación de familias de prisioneros y muertos, ayuda a muchos terroristas a tomar esta decisión de atentar. Otro titular de Israel Hayom: mirando hacia las Olimpiadas, aquí está la experiencia. Y nos dicen que Japón aprende de Israel sobre terrorismo y que un alto funcionario de la policía reveló que el Departamento de Operaciones de la Fuerza organizó una conferencia internacional sobre las negociaciones en la era del Islam radical. Tenemos algo que enseñarle al mundo sobre nuestra experiencia en terrorismo. Y otro titular de Israel Hayom: la Autoridad de Aguas de Israel decidió menos agua para la agricultura. Otro titular: Haaretz, el principal titular de tapa, con un tema médico: avances en el camino de la vacuna contra el SIDA, el HIV. Los investigadores lograron evitar que simios se contagiaran del virus. Y en el estudio nos cuentan, en el copete, que los científicos generaron 3 anticuerpos en una molécula, impidiendo así a los monos infectarse del virus con un 99% de certeza. Se espera que los experimentos en seres humanos comiencen el próximo año, en el 2018. Otro titular de la Haaretz: el rabinato ha multado a un restaurante
por mostrar certificados de una empresa privada. Y nos dicen que la organización privada de supervisión emitió nuevos certificados después de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que una empresa no debe utilizar el término kosher, por escrito, sin la aprobación del Rabinato Central de Israel, la intervención de la religión en el Estado, denunciada por el diario Haaretz. En Costa Rica intentan salvar al mundo de la escasez de chocolate, nos dice la Haaretz en otro titular de portada de su edición digital. Y dicen que los árboles de cacao son particularmente vulnerables a las enfermedades que se propagan y que amenazan los cultivos de cacao en el mundo. En el Instituto de Costa Rica, donde el cultivo reciente del cacao ha sido gravemente dañado, se está aprovechando la genética para salvarlos de la extinción. Y por último les contamos que Walla, uno de los portales de noticias más importantes de Israel, dice en su titular principal: tras el atentado en Aradar, los trabajadores palestinos no podrán ingresar a esta localidad hasta después de Sukkot. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelo sienta en Cambalache por eretzradio.com. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.